Dios les bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos? Amén, gloria a Dios. Así que, pues sí, hermanos, lamentablemente pues la situación está así, ¿verdad? Pero con referente a los bautizos, pero pues se van a llevar a cabo y pues yo solamente quiero pedirles que, ¿verdad?, tengamos la confianza y sabemos que lo que hacemos es para que Dios pueda bendecirnos aún más a los que están tomando esa decisión maravillosa en el Señor. Así que, amén, gloria a Dios. Pues yo quisiera invitarte, ¿por qué no saludas a tu hermano que tienes al lado tuyo, hermano? Si no lo has hecho, dile Dios te bendiga, gusto de verte, hermano. A mí me da gusto ver a cada uno de ustedes. Estuvimos allá el domingo, hermano, fue de gran bendición. Yo sé que el Señor en su misericordia se glorifica, sabemos que Él es el único que merece la honra y la gloria. Yo quiero decirle gracias a los hermanos que pudieron ir. Los que no pudieron ir también, hermanos, no se preocupen, ¿verdad? El deseo es de que quien pudiera y quisiera y tuviera el deseo de compartir también allá con nuestros hermanos de Santa María. Así que, gloria a Dios. En ese sentido yo quisiera invitarte, vamos a la palabra del Señor. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 40, el tema es las 5 piedras en el río. Las 5 piedras en el río. Y está basado en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 40. Cuando ya lo tengan pueden decir un fuerte amén. Gloria a Dios. Y si no, aquí lo van a poner los técnicos en video y audio. Están ahí atrás, ¿verdad? En primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 40, dice la palabra del Señor: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Pues vamos a repetir ese verso. Dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, venimos en esta hermosa noche delante de tu presencia. Señor, te hemos adorado, te hemos exaltado. Sabemos que tu Espíritu Santo está en este lugar. Amado Dios, vengo pidiendo que sea tu palabra hablando a cada hijo tuyo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada corazón, cada mente, amado Dios, en esta noche nos queremos ir bendecidos. Sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Dispongo mi corazón, dispongo mis labios, dispongo mi vida, sé tú glorificándote, amado Dios, y llevando esa palabra que cada uno de tus hijos necesita. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos, Padre. Amén. Gloria a Dios. Puedes tomar asiento, hermano. Cuando miramos la palabra del Señor, una de las cosas, hablando de esas 5 piedras, que muchas predicaciones hablando de las 5 piedras que estaban en el río, ¿eh? Muchos hombres teólogos dicen que algunos tratan de teológicamente sacarlo de la palabra del Señor en lo que habla en el Salmo 23, del capítulo 1 al 4, cuando ahí ellos encuentran esas 5 piedras, las características. Pero hablando en esta noche, yo quisiera hablarte con referente a lo que la función que cada piedra debería, o las piedras deberían de tener. Otra de las cosas que también hablando es de que representan los 5 ministerios, los 5 ministerios primarios que la palabra de Dios nos habla, y es hablando de los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, ¿verdad? Son 5 ministerios, y lo que representa también esos 5 ministerios, hablando bíblicamente o teológicamente, representa también eso, representa la mano de Dios, ¿no? Los cinco ministerios primarios para la obra de la iglesia, para que nosotros seamos edificados como iglesia, como pueblo de Dios, preparados para la venida del Señor. Amén. Así que, pero en esta noche, hablando de esas 5 piedras, quiero decirte, hermano, meditando la palabra de Dios, nos damos cuenta de que estas piedras, dice que las recogió David, que lo vamos a tipificar en esta noche como nuestro Señor Jesucristo, porque dice que al Señor Jesús le decían Jesús, ¿verdad? ¿Hijo de quién? De David. Venía de la simiente de David, era parte de esa genealogía. Dios
prometió y Dios cumplió. Entonces, ahora nosotros vamos a mirarlo de una forma que lo podamos transmitir nosotros como hijos de Dios de la misma forma. Ahora mirando que nuestro Señor Jesucristo, tú y yo quiero decirte que nos vamos a asemejar a esas piedras que estaban en el río. La palabra de Dios dice que nosotros somos esas piedras vivas como iglesia, como pueblo de Dios. Entonces, una de las cosas que miramos en la palabra de Dios dice que esas piedras estaban en el río. Hablando de qué representa el río, qué representa el agua para la iglesia, para el cristiano, para ti, para mí, y representa la presencia del Señor. Entonces, cuando nos damos cuenta, David, él fue directamente al río y agarró esas 5 piedras del río. Entonces, una de las cosas que nosotros, si queremos que Dios nos pueda usar, que podamos nosotros estar en la mano de Dios en el propósito, que yo sé que Dios de antemano ya nos ha escogido, pero para que Dios pueda desarrollar algo en cada uno de nosotros, primeramente debemos de estar en el río. Y el río, yo quisiera invitarte, vamos a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 7, verso 38. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 38. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, el Señor Jesús dice: los que creen en mí, de su interior van a brotar ríos de agua viva de su interior. Hablando de lo que representa o significa, es la presencia de Dios. Entonces, yo quiero decirte que nosotros, para que más basemos la palabra del Señor y que sea más sólido lo que estamos hablando, quiero invitarte, vamos al primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 4, para que tú te identifiques con esa piedra, hermano. Amén. En primer libro de Pedro, primera epístola de Pedro, el capítulo 2, verso 4, dice la palabra del Señor: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos piedras vivas, amén. Amén. Entonces, para que una piedra pueda ser usada, tiene que tomar la forma especial. Entonces, tiene que estar en el agua. Tú y yo, si queremos que Dios nos use, ¿cuántos anhelan que Dios nos use, hermano? Entonces, si tú anhelas juntamente conmigo, ¿verdad? Porque yo también tengo que anhelar eso, ¿no? Si nosotros anhelamos eso, lo que miramos la palabra de Dios, tenemos que estar, hermano, en los ríos de Dios. Tenemos que estar buscando la presencia de Dios. Dios no va a usar a alguien que no siente su presencia. Dios no va a usar a un hombre o a una mujer que puede estar en la iglesia, pero no siente su Espíritu Santo. Porque ¿cómo Dios va a usar a alguien sin su Espíritu? Porque Dios es Espíritu. Dios levantaba hombres y eran llenos de su presencia, de su Espíritu Santo. A veces creemos que Dios nos puede usar sin buscar la presencia de Dios, pero yo quiero decirte, hermano, puede que creamos que Dios nos está usando, pero puede que Dios no nos esté usando. Porque para que Dios nos pueda usar, tú y yo debemos de tener la presencia de Dios en nuestra vida. Tenemos que estar en el río de Dios. Tenemos que estar en ese lugar donde Dios nos está preparando a través de su Santo Espíritu.
Por eso es importante que nosotros como iglesia, como cristianos, nos demos cuenta la importancia del Espíritu Santo. Puede que haya iglesias que no creen en ese mover, pero lamentablemente por eso muchas veces viene un error a través de la palabra, una mala interpretación, porque el que va a revelar su palabra es el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que lo que nos guía a toda verdad es el Espíritu del Señor. Entonces, hablando del río, del Espíritu de Dios, tenemos que ser hombres y mujeres que amamos la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Por eso yo quiero decirte, hermano, si tú descuidas la presencia de Dios, si tú no te importa si sientes o no sientes el Espíritu Santo, preocúpate. Si anhelas que Dios te use, tienes que dejar que Dios fluya en tu interior. Porque si el Señor no está fluyendo en ti, ¿qué vas a dar? ¿Qué vas a transmitir? Puede que tengas la buena intención, pero vas a dar la palabra humanamente tuya tal vez. Pero cuando el Espíritu de Dios está en ti, va a ser el Espíritu hablando a alguien más, tal vez trayendo una palabra de aliento, algo que pueda transformar la vida, el corazón de alguien. Por eso la importancia de nosotros como hijos de Dios. Aquí David dice que él fue y agarró esas piedras del arroyo, en esta traducción. En otra traducción dice del río, en la traducción actual. Entonces, otra de las cosas que nosotros nos damos cuenta como hijos de Dios, primeramente eso, tienes que amar la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Y si no lo sientes, hermano, búscalo, que fluya, que donde sea que tú estés, puedas tú adorar a Dios, porque a veces nosotros pensamos que solamente de rodillas se puede adorar a Dios, pero yo quiero decirte que a Dios lo puedes adorar en todo momento, en todo lugar, ¿verdad? Estás trabajando en tu mente, estás adorando a Dios. Estás manejando en tu mente y en tu corazón, vas adorando a Dios. Nosotros hemos sido creados para eso. Por eso es necesario que nosotros podamos estar en el lugar correcto. Que podamos estar en ese lugar donde nuestro Señor, de la misma forma, así como cuando David llega y toma esas piedras, que Él te pueda también a ti tomar, que Él te pueda agarrar. Aquí dice que escogió esas piedras. Declara, cuando volvemos en primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 40, dice, y escogió 5 piedras. Escogió. De entre muchas hubo un escogimiento. Entonces nos damos cuenta que Dios escoge a esos hombres y mujeres que Dios va a usar. Y para que Él nos pueda usar, una de las cosas es de que nosotros tenemos que reunir lo que requiere, tenemos que tener esa capacitación. Si nos damos cuenta, mira las piedras del río, y esas piedras empiezan, puede que si arrojas una piedra que está rasposa, que tiene puntas, que no tiene forma, pues, que tal vez tiene lados rasposos o lados que estén filosos, al pasar del tiempo, al pasar de los años, esa piedra empieza a tomar una forma diferente, empieza a hacerse una piedra lisa. Nosotros como hijos de Dios, hermano, para que Dios nos pueda usar, debemos de primeramente buscar la presencia de Dios. Pero otra de las cosas es de que Dios pueda transformar nuestras vidas. Porque a veces nosotros queremos que Dios nos use como nosotros somos, ¿verdad? Y a veces Dios dice, antes de usarte tengo que transformarte. Yo quisiera invitarte, vamos a mirar en la palabra del Señor ahora en Jeremías, capítulo 18, verso 2. Le dice el Señor al profeta, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla.
Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer esto con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces nos damos cuenta que Dios, hermano, lo que Dios quiere es usarnos. Dios, su propósito divino es de que tú y yo podamos desarrollar una función, podamos ser una piedra y podamos ser esa piedra que va a dar en el blanco, esa piedra que va a derribar el gigante. Pero quiero decirte que no sé si ustedes crecieron así como en un pueblo, ¿no? De chiquillo, cuando me recuerdo, yo estaba y aventábamos las piedras en el río, pero nos dábamos cuenta que cuando tú mirabas, escogías la piedra más lisa, porque la piedra más lisa era la que podías aventar con una mejor precisión y mejor dirección. Una piedra que estaba más redonda. Si aventabas una piedra que estaba tal vez media puntiaguda, que no estaba redonda, esa piedra se iba por otro lado. No era tan fácil. Por eso nosotros como hijos de Dios, hermanos, somos esas piedras vivas, dice la palabra de Dios. Pero para que Dios nos pueda usar, en realidad que Dios tiene que hacer muchas cosas en nosotros. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a que Dios nos use. A veces podemos mirar que tenemos destellos. Yo a veces miro hombres y mujeres y digo: wow, si se dejan trabajar pueden ser unos grandes hombres y mujeres de Dios. Pero muchas veces no nos queremos dejar trabajar, queremos quedarnos como estamos. Y quisiéramos que Dios nos use así, pero yo quiero decirte, para que Dios nos use, primeramente nos tiene que dar la forma deseada. Y si tú y yo no nos disponemos a que Dios nos transforme, que Dios nos cambie, quiero decirte que podemos estar en el río, hermano, podemos contemplar la presencia de Dios, el Espíritu Santo, pero puede que solamente ahí vamos a estar. Pero para que Dios te pueda también sacar y ponerte, que Él te pueda poner en el saco pastoril, que Dios te pueda tener ya preparado y listo para el momento indicado que llegue. Entonces, para que podamos tener nosotros como hijos de Dios ese escogimiento, debemos de desarrollar o dejar que Dios trabaje en nuestra vida. Ahora quiero invitarte, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Primera epístola, capítulo 1, verso 6 dice: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hablando de que muchas veces el cristiano, nosotros como hijos de Dios, tenemos que ser pasados por diferentes pruebas. Hablando de la prueba, yo sé que a muchos no nos gusta, pero ahí es donde Dios nos empieza a transformar, hermano, a cambiar, a hacernos diferentes. Las piedras, ahí es donde la corriente del agua, del río, empieza a llevar esa piedra y esa piedra va tomando su forma, va golpeándose con otras rocas. A veces por eso nos damos cuenta que en la iglesia hay diferentes caracteres, ¿verdad? Y hay hermanos que dicen de mecha corta, otros de que ya va Dios trabajando y que ya tratamos de controlarnos más, ¿no? Pero Dios lo que quiere es que podamos llegar a un punto que podamos ser esas piedras que el Señor desea, para que tú y yo podamos estar preparados y listos para lo que Él tiene en nuestras vidas. Es difícil muchas veces para el hombre y la mujer porque no nos dejamos, hermano, trabajar. Señor Jesucristo, nos damos cuenta, Él escogió 12, en el cual ya iba incluido el que lo tendría que entregar también. Era parte del plan, era parte del propósito. Por eso Él dice: Señor, le dice al Padre, de los que tú me diste, ninguno se perdió, a excepción del que ya estaba predestinado, hablando de Judas Iscariote, para que Él lo entregara. Entonces, el Señor Jesús
podemos mirar que cuando él mira a Pedro, Pedro también dice que estaba a la orilla del mar, del agua, del océano, donde pescaba, del lago. Entonces nos damos cuenta de que tiene mucha similitud, mucha importancia eso. Porque a pesar de que Pedro no era un hombre estudioso, pero era un hombre que estuvo dispuesto a recibir el llamado de Dios. A veces tú y yo como cristianos, el Señor nos llama y muchas veces nosotros no nos disponemos. Por eso si a través de la palabra el Señor nos habla de cambiar, de ser diferentes. A veces, hermano, muchas veces el líder bíblicamente no es así, pero a veces el líder piensa que el desarrollar un liderazgo es como ser el mayordomo de una, hablando de donde siembran, ¿verdad? De los campos, pues, y que tienen que andar apurando a toda la gente, maltratando a toda la gente. O muchas veces el líder piensa que los tiene que tratar como que estuvieran trabajando en un restaurante de comida rápida, pero nosotros nos damos cuenta que la característica de un líder es que tiene paciencia. Es un líder que trata de guiar y un líder que trata de explotar el potencial que Dios ha puesto. Nuestro Señor Jesucristo fue paciente con Pedro, fue paciente con esos que dijeron: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego y los consuma? Nos damos cuenta que a veces nosotros como hijos de Dios nos han enseñado un liderazgo bien equivocado, hermano. Y se practica en las iglesias. Hay iglesias que es una forma, un tipo de enseñanza que no es de Dios, pero muchas veces se practica porque se han dado cuenta que les funciona, ¿no? Que muchas veces el maltratar a la gente pareciera que es como sucede cuando alguien dice: pégame pero no me dejes, ¿no? Pero tú y yo como hijos de Dios, cuando nosotros empezamos a comprender el llamado de Dios, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que hay un plan maravilloso, divino, que es porque Dios te ha mirado con ojos de amor y misericordia, va a haber un deseo en tu corazón de servir y dar lo mejor que tú puedas dar. Es como cuando miramos la palabra de Dios, Jacob, que luchaba por la primogenitura, por la bendición, por la promesa, juntamente con su hermano Esaú. Nos damos cuenta que él hizo lo que pudo con tal de él recibir esa promesa. A veces el cristiano, muchas veces, hermano, no luchamos porque Dios nos transforme, nos cambie, que haga algo diferente en nuestra vida, sino que a veces nosotros queremos seguir siendo iguales. Jacob, a pesar de que lo venía persiguiendo el hecho de que era conocido como un tramposo, como un usurpador, pero Dios transformó eso porque había un deseo bueno en su corazón. Por eso declara la palabra del Señor cuando dice: a Jacob amé, pero aborrecía a Esaú. Desde antes Dios ya conoce el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Por eso yo lo que quiero que cuando tú empiezas a comprender esto es de que tú anheles, de que tú desees, de que tú quieras ser esa piedra en la mano del Señor, de nuestro pastor. David era pastor, nuestro Señor Jesucristo, Él es el pastor de pastores, ¿no? Amén. Por eso Él declara cuando dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Hablando de su amor tan grande, tan infinito para ti, para mí. Hablando de que Él se iba a entregar por amor. Entonces, si nosotros a través de la palabra de Dios empezamos a darnos cuenta de que decimos: necesito la presencia de Dios, necesito el Espíritu Santo, necesito estar en el río de Dios, experimentándolo. Porque el río de Dios, a pesar de que sientas la presencia de Dios, vienen aflicciones también a tu vida muchas veces. A pesar de que estás bajo la unción del Espíritu Santo, pero vienen luchas. Va a venir el enemigo a quererte atacar, pero vas a salir victorioso a través de la presencia de Dios. Amén. Así como cuando dice que Sansón, venía el adversario, pero el Espíritu de Dios venía sobre él y él hacía estragos, destruía al adversario. No había nadie que lo pudiera derrotar.
De la misma forma David, cuando se enfrenta a Goliat, no había temor, sino que había seguridad. Dios ya lo había trabajado a él. Por eso, si Dios está trabajando, hermano, en tu carácter, en cómo tú eres, dale gloria a Dios. Amén, amén. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas al Señor? Porque a veces nos cuesta, hermano, a veces nos cuesta que Dios nos vaya moldeando, que nos vaya haciendo de la forma que Él quiere. Desde el día que tú viniste al Señor y le dijiste que Él es tu Señor, empecemos entonces nosotros a ser sus siervos, ¿verdad? Y el siervo hace lo que el Señor dice, amén. El siervo no hace lo que se le pega a su gana, sino lo que el Señor nos dice que hagamos. Por eso, cuando empezamos a darnos cuenta de esto, tenemos que decir: Señor, sé tú en mi vida, sé tú cambiándome, transformándome, yo lo necesito. En mi vida yo me doy cuenta de que hay muchas cosas que Dios tiene que seguir trabajando, y yo tengo que estar dispuesto a que Dios lo haga, si anhelo y deseo que Dios me use. Porque muchas veces hay un deseo, un anhelo, pero no hay una disposición. No nos dejamos trabajar, no nos dejamos moldear. Yo no sé cuantísima piedra habría ahí en el río, ¿verdad? Demasiada. Pero dice que solo escogió 5 de ahí y las puso en su saco pastoril. Entonces nosotros tenemos que estar en el lugar preciso. Tenemos nosotros que dejar que estar en las manos de Dios, que Él nos tome en su mano, que a través de las situaciones adversas nuestra vida vaya cambiando. No tenemos, hermano, que nosotros querer ser de la forma que nosotros somos o hemos sido, sino es tiempo de que nos dispongamos. Yo sé que nosotros como hombres muchas veces que venimos de diferentes culturas, de diferentes países, diferente nacionalidad, y cultura, costumbre, todo, a veces venimos y chocamos aquí como que nuestra enseñanza muchas veces como con la palabra de Dios, que la palabra de Dios es lo que nos empieza a dar la forma que Dios quiere. Y ahí es cuando la palabra de Dios nos habla dice amar a tus enemigos. Y a veces uno dijera, pero pues, a veces hasta los hermanos no nos amamos entre hermanos, ¿verdad? Y somos hermanos en la fe, ¿no? Cierto. Ahora amar a tu enemigo, dice uno, pues ¿cómo está eso, no? Empezamos a darnos cuenta que la palabra de Dios empieza a querernos dar esa forma, a través del Espíritu Santo, empezar a limar esas asperezas que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, como cristianos. Porque yo quiero decirte que no hay nada más hermoso que ya haber tenido el privilegio que el Señor puso su mirada en nosotros, que dice la palabra de Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahora, entonces, dejémonos que Él trabaje esa forma en nuestra vida, dejemos que Él nos empiece a preparar, porque yo quiero decirte que otra de las cosas, un papel bien fundamental en la vida de nosotros como cristianos que juega, es el ser pacientes. Yo no sé cuánto tiempo tuvo que esas rocas ya estaban listas, pero estaban todavía ahí, esas piedras estaban ahí, en el lugar preciso, al tiempo que iba a llegar David, en el momento de la confrontación, que iba a atacar a este gigante y las iba a tomar, iban a ser el arma que él iba a usar para derribar este gigante, este enemigo que estaba intimidando al pueblo de Dios. A veces Dios nos ha preparado y a veces Dios ha dado la forma en nuestra vida, pero a pesar de todo, nosotros no somos pacientes, no sabemos esperar. Muchas veces uno se desespera y nos vamos, hermano, cuiteamos, ¿verdad? Renunciamos, damos nuestra carta de despedida. Pero cuando tú eres paciente y tú has comprendido que tenemos que esperar en Dios también, amén. En Isaías 40:31, vayamos a Isaías 40:31. La mayoría se lo ha memorizado ese verso, ¿no? Dice la palabra del Señor: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nosotros tenemos que aprender, hermano, a ser pacientes, a esperar en Dios,
A veces nosotros quisiéramos hacer lo que nosotros queremos, pensamos que debemos hacer. Pero cuando tú aprendes a esperar en Dios, quiero decirte que va a llegar el momento preciso, oportuno, que Dios ya ha preparado todo el escenario para que suceda y para que llegue el Señor y te levante, te escoja, te ponga en su saco, ya listo para usar tu vida, para lanzarte. En Salmo 40, capítulo 40, verso 1, Salmo 40, verso 1, la palabra de Dios dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pues puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Aleluya, Señor. Qué tremendo, ¿no? David, y uno dice, que David, pues gloria a Dios. Pero David, hermano, era un hombre que estaba siendo perseguido después de haber derrotado a este gigante. Vino un espíritu que atormentaba la vida del rey Saúl. Cuando empieza a escuchar que dicen que David mató a... Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, ¿no? Y el rey dice, pues ¿cómo si yo soy el rey? A mí no me da la misma honra que le dan a este David. Y empezó un espíritu de celos en su corazón. Y empezó, dice que después un espíritu malo venía y atormentaba su vida a tal grado de que quería matar a David. David tuvo que huir. Llega a la cueva de Adulam y andaba huyendo para que no lo matara el rey Saúl. Quiero decirte, hermano, que a veces uno mira cosas maravillosas que Dios ha hecho con la vida de los hombres y mujeres que miramos en la palabra de Dios. Pero al meditar no solamente en su palabra, sino en lo que ellos vivieron, nos damos cuenta de que tuvieron que pagar un precio. Tuvieron que pasar situaciones adversas, difíciles en su vida, para que Dios los llevara hasta donde Dios los llevó. Si nosotros queremos que Dios haga cosas extraordinarias en nuestra vida, tenemos que pasar muchas cosas. A veces uno no quisiera pasar eso, pero es parte del proceso. Por eso si alguien sabía lo que era esperar pacientemente al Señor, era David. Si alguien sabía que Dios nunca le iba a fallar, pero a pesar de que Dios estaba con él, óigame, a pesar de que la presencia de Dios estaba ya con él, dice que desde que él fue ungido, el Espíritu de Dios vino sobre su vida. Pero a pesar de todo, Saúl lo quería matar y tuvo que echarse a correr, hermano. No dijo, pues el Espíritu de Dios está aquí, no me va a hacer nada este rey, sino que él dijo, pues me voy a pegar de aquí, ¿no? Él se escapó, se escondió, fue a la cueva de Adulam. A pesar de que tenía el Espíritu de Dios, vino persecución a su vida. A veces nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que este es solo un proceso. Tenemos que darnos cuenta de que no nos vamos a quedar aquí. Tenemos que entender que la promesa de Dios se va a cumplir, pero muchas veces es a través de un proceso que a veces va a ser difícil. Ahí es donde Dios empieza a cambiar nuestra vida. A veces nosotros quisiéramos que Dios nos use, tal vez que podamos abrir un liderazgo, por así decirlo. Señor, levántame como un ministro, por un ejemplo, ¿verdad? Levántame, Señor. Pero para que lleguemos a ese punto, nosotros tenemos que pasar un proceso. Nosotros tenemos que llegar no solamente a recibir la preparación, porque a veces uno piensa que solamente es preparación como para el ministro, ¿verdad? La capacitación, cómo debo predicar, cómo debo guiar la iglesia, pero a veces, muchas veces nosotros no sabemos lo que la congregación siente, o lo que la gente siente, lo que experimenta. Pero cuando tú empiezas a ir mirando todo eso, es como cuando Dios cumpla su propósito, tú vas a entender a la gente. Si no, si solamente vas a una universidad y ya te dan tu título de pastor, ¿verdad? O de doctor, o lo que sea en teología, o maestro en teología,
puede que como no lo viviste, no lo experimentaste, no lo vas a entender de la misma forma. Por eso Dios trabaja de una forma que tú y yo podemos experimentar, a través de la experiencia. Dice que nuestro Señor Jesucristo era varón experimentado en quebrantos, ¿verdad? Él, por eso dice que Él nos comprende, Él sabe lo que tú sientes, Él te entiende completamente, hermano, porque Él tomó la misma forma que tú y que yo. Por eso no podemos decir, ¿cómo vas a entender a alguien muchas veces si no has pasado una situación de la misma forma? Pero cuando en tu vida has pasado un proceso, tú vas a poder entender y comprender. Y a veces el proceso es doloroso. Por eso el rey David, cuando llega al punto de ser rey, él y Jonathan eran muy amigos. Era su best friend, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de que él se recuerda del pacto que había sido con él. Y él llega y dice, ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo le pueda hacer misericordia? Y ahí llega un siervo y dice, sí, está este Mefiboset, hijo de Jonatán. Y él lo manda a traer, ¿verdad? Porque él sabía lo que se sentía vivir en la sombra, a escondidas. Yo quiero decirte que nosotros como hijos de Dios, hermano, si queremos que Dios nos use, si queremos ser esos hombres y mujeres de Dios, a través de las situaciones que tú vives, experiencias que muchas veces han sido dolorosas, no es para que tú te vuelvas atrás, no es para que tú renuncies, no es para que tú ya no quieras seguir adelante, sino es para que tú quieras estar dispuesto y preparado, y para que cuando Dios te use, para cuando Dios cumpla su propósito, tú vas a obrar de la forma que a Él le agrada, de la forma que Dios quiere. De otra forma vamos a obrar como nosotros querramos, ¿verdad? Por eso es necesario que Dios mismo pueda ir obrando en nuestras vidas. Entonces, el hecho de ser pacientes en nuestra vida, tenemos que aprender a esperar para que pueda llegar ese momento de el lanzamiento, que el Señor, hablando de David, llega enfrente de Goliat y toma, dice, esa piedra. Y lo tremendo es que cuando él arrojó esa piedra derribó ese gigante. Si tú te dejas usar en las manos de Dios, hermano, donde Dios te envíe, donde Dios te arroje, tú vas a destruir fortalezas en el nombre del Señor. No va a haber gigante que pueda mantenerse en tu contra, sino que va a caer. Vamos a mirar en la palabra del Señor en primer libro de Samuel 17:49. Ahora vayamos al verso 49. Dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Esa piedra, hermano, ya había sido trabajada, había tomado la forma precisa para que cuando David la arrojara, esa piedra al instante dice que derribara ese gigante. Si tú y yo en la mano de Dios como piedras vivas nos dejamos trabajar, nos dejamos moldear, dejamos de que ahora ya no somos nosotros, ya no hacemos lo que nosotros queremos, ya no pensamos de la forma que a veces nosotros humanamente hablamos, pensamos, ¿verdad? Que muchas veces no es la correcta, sino la forma que Dios quiere. Cuando Dios te tome en su mano, Dios te envíe, tú vas a poder hacer ese efecto que no va a haber nada, hermano, que pueda mantenerse contra los hijos de Dios, contra tu vida. Amén, amén. Tú vas a poder salir victorioso. Amén. Así como esa piedra que derribó ese gigante, si tú te dejas usar en las manos de Dios, Dios va a hacer cosas grandes. Señor declara en Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan 14, verso 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Oigan, nos damos cuenta que en las manos de Dios, todo, hermano, todo lo que pidamos en su nombre creyendo, y hablando de todo, es porque cuando estamos en Dios, cuando el Espíritu de Dios nos guía, lo que vamos a pedir es lo que es agradable delante de Dios, ¿verdad? Porque a veces hay gente que quiere interpretar de una forma incorrecta esto, que piensa que si le deseas mal a alguien, Dios lo va a hacer también, cosas así. No, hermano, porque entonces quiere decir que no está siendo guiado por el Espíritu Santo, no está en el Señor. Pero alguien que Dios va a respaldar es el que dice, el que está en Él. Y el que cree en Él, y creer en el Señor es vivir como el Señor. Es tener esa vida que Él tenía, es obrar de la misma forma que Él obraba. Amén. Amén. En Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo capítulo 16, verso 18. Dice la palabra del Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era el Cristo, Jesús el Cristo. Entonces, cuando Él le dice, y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo quiero decirte, hermano, un hijo y una hija de Dios que realmente vive para el Señor, que ya no vive para Él, que ya no piensa en Él. Porque a veces decimos que vivimos para el Señor, pero pensamos más en nosotros, nos preocupamos más por nosotros, lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos agrada, lo que a mí me agrada o me gusta. Pero cuando tú empiezas realmente a vivir para Él, cuando ya tú no piensas en lo que tú quieres, en lo que a ti te agrada, en lo que a ti se te acomoda, sino que empiezas a vivir directamente para Él, lo que a Él le agrada, lo que a Él le gusta, lo que es correcto para Él, lo que Él busca de mí. Entonces yo quiero decirte que donde sea que tú vayas, cualquier cosa que tú hagas, cuando Dios ya te ha dado la forma, Dios ya te ha preparado, ya has sido paciente, ya Dios ha moldeado tu carácter, tu forma de ser, entonces va a llegar un tiempo en el cual cuando Dios te envíe, Dios te levante. Quiero decirte, Dios va a hacer cosas grandes, extraordinarias con tu vida. Si tú oras por una persona que está enferma, esa persona al instante va a recibir sanidad en el nombre de Jesús. Porque el Señor dijo cosas aún mayores ustedes van a hacer. ¿Qué hizo el Señor, hermano? Resucitó muertos. Vas a orar por una persona muerta y va a resucitar esa persona. Pero para eso debemos de llegar a este punto. Debemos llegar a ser esa iglesia, esas piedras en la mano del Señor, que cuando Él nos use, no haya nada que pueda levantarse, no haya nada que pueda mantenerse en tu contra. Aún si el enemigo quisiera levantarse, el enemigo va a salir corriendo, hermano. Porque mayor es el que está con nosotros, ¿verdad? Así que en esta noche yo quisiera invitar, a ver si nos ponen algo de fondo ahí en la computadora. Y yo quisiera invitarte, hermano, en esta noche, a través de la palabra de Dios, meditando y diciendo: Señor, yo necesito que tú hagas algo en mi vida. Yo necesito, Señor, que tu poder sea obrando en mí. Mirando estas rocas, dice que nosotros somos también esas rocas vivas, esas piedras vivas. De decir: Señor, yo necesito que tú me des la forma que tú me debes dar. Yo no sé si estás contento, hermano, cómo está tu vida, cómo está tu servicio en el Señor, cómo está tu vida espiritual, cómo está tu propósito, el propósito que Dios te ha llamado. Pero ¿por qué no le dices: Señor, yo necesito?
Yo necesito que tú obres en mí. Yo necesito que seas tú glorificándote en mi vida. Señor, ya no quiero seguir siendo igual. Ya no quiero seguir igual en esta situación. Yo quiero ser esa piedra en tus manos que haga cosas grandes, sobrenaturales, Señor. Que derribe gigantes. Que no haya nada, Señor, que pueda sobreponerse o mantenerse firme. Amado Dios, en esta noche yo vengo pidiendo, Señor, sigue dando la forma que estás dando en mi vida. Sigue trabajándome, sigue moldeándome, sigue, Señor, haciendo lo que tengas que hacer. Así como esa vasija en las manos del alfarero, amado Dios, sé que muchas veces es doloroso el proceso, que muchas veces no quisiéramos pasar por ello, pero es parte, es parte, es parte. Yo no sé cómo está tu vida en esta noche, hermano. Tal vez sientes situaciones que no te gustan. Tal vez Dios está queriendo trabajar tu carácter, está queriendo trabajar cosas que a Él no le agradan. Yo sé que cada uno de nosotros nos conocemos, aunque muchas veces nosotros ignoramos las cosas que a Dios no le agradan, que todavía nosotros seguimos cargando. Y a veces uno dijera, pues si Dios no me puede cambiar, es porque muchas veces no nos dejamos cambiar. No dejamos que Él haga la obra a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Pero yo quiero decirte, si tú dejas que Él obre, si tú dejas que Él te cambie, Dios te va a usar grandemente. Vas a ser un hombre y una mujer en las manos de Dios, que Dios va a hacer cosas maravillosas con tu vida. Es necesario que te despojes de todo lo que a Dios no le agrada. Puede que a lo mejor nuestra indiferencia está con los demás. Dile, Señor, ya no quiero ser indiferente. Hazme diferente, amado Dios. Cámbiame. Tal vez somos gente que de todo nos enojamos. Decir, Señor, todo enojo de mi corazón, de mi mente, despójalo, Señor. Tal vez somos orgullosos y sentimos que todo el mundo nos humilla, y por eso no nos queremos dejar de nadie. Pero yo quiero decirte, hermano, si tú quieres que Dios te use, tenemos que ser humildes. Dice la palabra del Señor que al humilde Él lo exalta, pero al altivo lo mira de lejos. Necesitamos que Dios siga trabajando en nuestra vida. Yo necesito, yo anhelo, yo deseo. Y en esta noche yo le digo, Señor, quita todo lo que a ti no te agrada. De la misma forma, ahí donde tú estás en tu lugar, ¿por qué no le dices, Señor, sigue obrando en mi vida, sigue obrando, Señor? Puede que a lo mejor estás en el proceso de la preparación, pero no te dejas preparar, no te dejas moldear, sigues luchando. Yo quiero decirte, hermano, no luches contra la corriente de Dios, sino que deja que Dios vaya limando todo lo que a Él no le agrada, toda cosa desagradable, y deja que su Espíritu Santo empiece a obrar y darle la forma perfecta. Dios nunca se equivoca. Si Dios ha prometido hacer cosas grandes y maravillosas con tu vida, yo quiero decirte que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Él te va a levantar, Él va a cumplir su propósito en ti. Pero nunca te olvides que es necesario ser paciente, estar confiado, estar esperando. Dios llega al tiempo preciso. Dios le habla a Abraham ya a una edad de 70 años, pero era el tiempo preciso, tiempo determinado en Dios, porque Dios lo que nos quiere mostrar que para Él no hay nada imposible. Quiero decirte que cuando Josué y Caleb llegaron el tiempo de conquistar,
Caleb dice: yo quiero ir a conquistar esa tierra, aunque ya no estaba tan joven. Pero él dijo: me siento con la misma fuerza. Porque es que cuando Dios te da el tiempo de la promesa, el tiempo de la conquista llega, tú lo vas a lograr todo en Él. Tú y yo dejemos que el Espíritu Santo siga trabajando. Sigamos buscando de su presencia, sigamos llenándonos de su Santo Espíritu. Porque sin el Espíritu Santo, hermano, Dios no puede hacer nada con nosotros. Si estamos vacíos, si estamos secos, nosotros no vamos a poder ser usados de parte de Dios. Porque cuando Dios usa a alguien, Dios lo usa por medio de su Santo Espíritu. Por eso necesitamos llenarnos, necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Esas piedras estaban en el río. Necesitamos. Amado Dios, en esta noche yo vengo pidiendo, Señor, que seas tú obrando en cada vida, cada corazón nuestro. Amado Dios, queremos que seas tú trabajando, cambiando, Señor, transformando todo lo que necesitamos. Enséñanos a buscar tu presencia, amar tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, a sumergirnos en tus aguas. Oh, porque ahí es donde, Señor, tú nos lavas, en el río de tu Espíritu. Ahí es donde a través de esas corrientes, Señor, en tu Espíritu Santo, en tu presencia, a pesar de que seamos moldeados, Señor, transformados, aunque sea el proceso doloroso, pero sabemos que es para algo grande y maravilloso. Amado Dios, en esta noche pido que tu Espíritu Santo y que tu presencia, amado Dios, levante, Señor, a ese hombre y a esa mujer que lo anhela en su corazón, que va a disponer su vida a buscar y caminar y decir: Señor, aquí estoy. Aquel hombre y aquella mujer que ha dispuesto a despojarse de sí mismo, de todo orgullo, de toda altivez, oh Señor, de todo enojo, de toda ira, toda contienda, toda envidia, todo lo malo, Señor, que el enemigo ha querido meter en la humanidad, y que podamos ser portadores de tu gloria, que podamos ser esos vasos de honra, podamos ser esa piedra en tu mano, Señor, que cuando tú la arrojes, así como cuando David la tomó con su onda, dio en el blanco y ese adversario cayó. Señor, que cuando tú levantes a tu iglesia, cada hombre, cada mujer que sea dispuesto, no haya nada, Señor, que pueda detenerlos, ni quererse imponer en contra de ellos. Yo te pido que levantes, Señor, levanta una iglesia, Señor, que ama tu presencia. Levanta hombres y mujeres sencillos, humildes de corazón, Señor. Haznos, Señor, humildes, haznos sencillos. Haznos gente, Señor, que entendemos a los demás y que amamos. Enséñanos, Señor, a ser pacientes. Oh, en el nombre de Jesús, en esta noche yo pido, Señor, por tu pueblo, Señor, por los que están aquí, por los que han pasado al frente, por los que están allá en sus lugares, Señor, que seas tú obrando día con día. Amado Dios, necesitamos tanto de ti. En esta noche te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Señor, yo vengo pidiendo que en esta noche, Señor, amado Dios, nos despida de este lugar, pero que tu presencia, que tu Espíritu Santo pueda ir con cada uno de tus hijos y tus hijas, Señor. Guárdalos, protégelos, dale la fuerza, Señor, y que tu palabra, amado Dios, haya quedado en cada corazón y en cada mente. Amado Dios, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice cada hijo tuyo, bendice cada hija tuya. Señor, que el día de mañana puedan tener un día bendecido su trabajo, Señor, donde sea que ellos estén desarrollando. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos su familia, amado Dios, y en esta noche te damos a ti toda honra y gloria. Sabemos, amado Dios, que no hay un lugar más especial que estar en tu casa.
Ahora pedimos que nos despidas de este lugar, pero que tu presencia y tu Espíritu Santo vayan con tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.